Hola, soy Milena Gutiérrez. Y yo soy Jessica Quintero. Somos estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Simón Bolívar. Y el día de hoy hablaremos acerca de uno de los mecanismos de endurecimiento de los materiales, el endurecimiento por deformación plástica en frío. Los procesos de deformación plástica de los metales se pueden realizar a distintas temperaturas. Todo depende del tipo de material, tolerancias, acabado superficial, entre otros. La temperatura a la cual hay que trabajar depende del tipo de material. No hay una temperatura en valor absoluto que marque la frontera entre frío o caliente. Por ejemplo, una temperatura de 400 grados centígrados en acero puede ser trabajo en frío. En aleaciones de aluminio puede ser trabajo en caliente. La diferencia entre trabajo en frío y trabajo en caliente no depende de una temperatura en concreto, sino de la temperatura de recristalización. El conformado en frío es empleado a nivel mundial para la fabricación de diversos productos, como clavos, tornillos, bulones, tubos de cobre, core metálico para neumáticos, botellas de aluminio, entre otros. También es empleado en diversos objetos metálicos de uso doméstico, como por ejemplo mangos, bisagras, elementos de unión, entre otros. El endurecimiento por deformación plástica en frío es un fenómeno mediante el cual un metal dúctil se vuelve más duro y resistente a medida que es deformado plásticamente. Generalmente a este fenómeno también se le llama trabajo en frío, debido a que la deformación se da a una temperatura fría relativa a la temperatura de fusión absoluta del metal. Los diagramas muestran la variación de la resistencia a la fluencia y la resistencia a la tensión para el acero 1040, el bronce y el cobre. Esta variación se ha medido en función del porcentaje de trabajo en frío, el cual se define de la siguiente manera. Porcentaje de trabajo en frío es igual a A sub 0 menos A sub D sobre A sub 0 por 100%, donde A sub 0 es el área transversal del material antes de la deformación y A sub D es el área transversal del material después de ser deformado. Note que la resistencia del material aumenta a medida que aumenta el porcentaje de trabajo en frío, mientras que la ductilidad del material disminuye, como se puede observar en la gráfica. El fenómeno de endurecimiento por deformación plástica se explica así. Primero, el metal posee dislocaciones dentro de su estructura cristalina. Segundo, al aplicar una fuerza sobre el material, las dislocaciones se desplazan, creando así la deformación plástica. Tercero, al moverse las dislocaciones, estas aumentan en número. Cuarto, al haber más dislocaciones dentro de la estructura del metal, estorban entre sí, haciendo más difícil su movimiento. Quinto, al ser más difícil que las dislocaciones se muevan, se requiere de una mayor fuerza para garantizar su movimiento. Es así cuando se dice que el material se ha endurecido. Este fenómeno se observa en la curva esfuerzo-deformación unitaria del material. Un material perfectamente plástico posee una zona horizontal plástica, tal como se observa en la figura. En este material, la deformación plástica se da a esfuerzo constante, tal como se ilustra. En los metales reales, la curva esfuerzo-deformación tiene la siguiente tendencia. Los materiales reales se desvían del comportamiento teórico. Esta desviación se debe al aumento de las dislocaciones en la estructura del material. Distintos metales tienen diferente capacidad para endurecerse cuando son deformados plásticamente. Esta habilidad para endurecerse se mide con el coeficiente de endurecimiento por deformación N. Entre mayor es N para un metal, mayor será su endurecimiento cuando sea deformado plásticamente. En la gráfica podemos observar que la misma deformación produce un endurecimiento diferente. El material A se endurece más que el material B. Las principales ventajas del trabajo en frío son mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados superficiales, posibilidades de obtener propiedades de dirección deseadas en el producto final y mayor dureza de las partes. Sin embargo, el trabajo en frío tiene algunas desventajas, ya que se requieren mayores fuerzas porque los metales aumentan su resistencia debido al endurecimiento por deformación, produciendo así que el esfuerzo que se requiere para continuar con la deformación se incremente y contrarreste el incremento de la resistencia.
La reducción de la ductilidad y el aumento de la resistencia a la tensión limitan la cantidad de operaciones de formado que se puedan realizar a las partes. Recordemos que todos los cambios asociados a la deformación plástica en frío pueden ser revertidos utilizando el tratamiento térmico apropiado. La restauración de las propiedades a los valores previos a la deformación se logra a partir de dos procesos diferentes que ocurren a temperatura elevada: la recuperación y recristalización y el crecimiento del grano. La laminación en frío es un proceso similar al de la laminación en caliente. Nos ahorramos el calentamiento del material, pero ello conlleva que la capacidad de deformación sea mucho menor. Sin embargo, se consiguen mejores acabados tanto en calidad superficial como en dimensiones, con mejores precisiones y muy buena calidad superficial. Por ello, está limitado a deformaciones pequeñas o a materiales blandos. Estampación en frío. En la estampación en frío se introduce chapa entre dos matrices y se deforma mediante golpe de prensa, en uno o varios pasos progresivamente. De esta forma se fabrican, por ejemplo, gran parte de los componentes metálicos de la carrocería de un coche. También cabezas de tornillo y clavos o monedas son ejemplos de piezas realizadas por estampación en frío. En la estampación en frío, las características mecánicas del producto son buenas, como en la estampación en caliente o forja, pero con una mayor precisión y calidad superficial. Extrusión en frío. Se utiliza el mismo procedimiento que para la extrusión en caliente. Al igual que en otros procedimientos, en frío estamos limitados en la deformación a conseguir, por lo que se emplea en materiales dúctiles, como el plomo, el estaño, el aluminio o el cobre, pero mejora la precisión y la calidad superficial. Doblado y curvado. Planchas, tubos o alambres son deformados entre un punzón y una matriz. Si el radio de curvatura de la deformación es pequeño, se llama plegado, y si es grande, se llama curvado. Por este procedimiento se pueden fabricar carenados de máquinas, muelles, etc. Embutición. El objetivo de este procedimiento es conseguir piezas con una forma similar a la de una matriz definida. Para ello se coloca una plancha de material sobre una matriz y mediante el golpe del punzón o por medio de presión se consigue la forma deseada. Trefilado. Consiste en disminuir de forma progresiva la sección de un alambre o varilla, normalmente de menos de 6 milímetros de diámetro, haciéndolo pasar mediante tracción por un orificio con la sección deseada. Una placa de cobre de 1 centímetro cuadrado de espesor se reduce en frío a 0,5 centímetros cuadrados y posteriormente se reduce aún más, llegando hasta los 0,16 centímetros cuadrados. Determina el porcentaje total de trabajo en frío. En este ejercicio solo necesitamos emplear la fórmula de porcentaje de trabajo que se explicó con anterioridad, la cual consiste en restar el área transversal del material antes de ser deformado menos el área transversal del material después de ser deformado. Esto a su vez dividido por el área transversal del material antes de ser deformado por 100%. Aplicamos nuestros datos, que en este caso son 1 centímetro cuadrado, que es el área transversal antes de ser deformado, menos el 0,16 centímetros cuadrados, que corresponde a nuestra área después de ser deformada, dividido entre 1 centímetro cuadrado, que es el mismo A sub 0, por el 100%. Esto nos arroja un resultado de 84% respecto a la placa de cobre de 1 centímetro cuadrado de espesor. Este es el porcentaje total de trabajo en frío de dicha placa de cobre.